Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches, según la hora que nos vean, o buenos días. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión les voy a presentar a Carla Ceseña. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Arturo. Gracias a ti y vamos a platicar un poquito. Estamos creo que en el lugar idóneo, ¿no? En la Casa del Libro de la UNAM, ubicado aquí en la colonia Roma. Sí. ¿Y por qué? Porque ella tiene esta cuenta o este concepto que se llama Ciudad Literaria. Ciudad Literaria, hace paseos literarios, y eso es lo bonito. El sol nos va a estar rejugando ahí contra sombras y demás, pero bueno, no se preocupen. Ciudad Literaria, ¿cuánto tiempo lleva y un poquito qué es? Claro, pues empecé el proyecto a principios del 2020 con la idea de darle difusión a diversos espacios librescos en la ciudad, desde librerías, bibliotecas, también tenemos algunos museos literarios que no son tan conocidos, entonces ese era el objetivo. Más adelante me puse a hacer algunos recorridos que fueran totalmente inspirados en personajes, en novelas, en escritoras y escritores, y bueno, así es como un poco nace este proyecto. Ay, qué interesante te vas a platicar, porque estos museos, pues a veces yo recorro algunos, pero no los conozco todos, y a la gente que qué bonito que lea. Porque leer es un placer, es un gozo, ¿no? Que por ahí decían otras cosas, pero creo que sigue siendo. ¿Crees que la gente lea o cómo ves tú? Pues yo creo que sí, a veces se piensa que en México no leemos o que no nos gustan los libros, pero yo creo que hace falta más bien alguien que te contagie esa pasión por la lectura, porque también en Ciudad Literaria empecé a raíz de la pandemia un club de lectura virtual y había personas que no leían o que no sabían cómo acercarse a qué tipo de libros, y gracias a ese club lector pues ahora ya son unos apasionados por las letras. Entonces es muy bonito pues encontrarte con este tipo de gente que a partir de los viajes o de la ciudad o de la historia, del pasado de la urbe, pues empieza a agarrarle gusto a la lectura. Claro, es como que ese empujoncito hace falta, ¿no? De las personas. ¿Por qué haces esta creación literaria? ¿A qué te dedicabas y luego cuál fue ese cambio? Pues profesionalmente yo soy diseñadora editorial, sí me apasionan mucho los libros, entonces por eso todo lo que ven en Ciudad Literaria desde la cuenta de Instagram, los regalitos que les doy impresos en los recorridos, Agendas. pues tienen diseño en las agendas y también las diseño yo misma, entonces pues al principio estaba yo en trabajos de marketing, de empresas de educación, entonces ahí estaba haciendo un poquito de todo hasta que decidí pues dedicarme por completo a lo que más me apasiona, que son los libros, y bueno, a través de los recorridos literarios afortunadamente es algo que se está logrando y que espero que Ciudad Literaria perdure. Claro, claro. Y qué bueno, porque también esta parte del ramo editorial ha cambiado un poco, ¿no? Sí, a veces es bastante complejo y sobre todo ahora en un mundo en el que hay mucha oferta, pero se dice, ¿no?, que hay más libros que lectores o más escritores que lectores, pero bueno, pues también es un mundo complejo, pero tiene sus partes bellas. Exacto. Y qué bueno, porque entonces sí estás inmersa en este mundo, y yo creo que también, yo siento que siempre como que el mundo nos acomoda donde debemos estar, sí, ¿no? Como que te va llevando hasta que pues estás en el lugar indicado, y si estás en el lugar que quieres y te apasiona, pues qué mejor. Sí, totalmente. Eso es lo maravilloso. Y entonces, ¿pero qué dices? ¿A raíz de la pandemia, por eso nace, o fue desde antes? No, desde antes ya traía esta idea, porque de hecho a la par que todos mis trabajos freelance y trabajos más un poco formales, he tenido proyectos culturales. Entonces desde el 2017 empecé a hacer una revista que trataba sobre buscar la parte literaria y también gastronómica, histórica de diferentes ¿Ese ya era ciudades. tu revista? Esa era una revista que ¿Pero ahora tuya o la? Sí. Ya, Sí, era mía y de mi novio, entonces teníamos esta revista, pero pues justo no sabíamos cómo hacer que sobreviviera, no sabíamos cómo vivir de esa revista, así que al final el proyecto cerró, pero yo siempre me quedé con esa espinita de únicamente enfocarla en libros, porque la revista era muy amplia, se hablaba de museos, se hablaba de historia, de gastronomía, de cultura y de muchas otras cosas, entonces decidí empezar a hacer como una mini revista, pero solamente enfocada a la parte de librerías, de bibliotecas, de lectura, de bibliofilia, y bueno, fue lo que empezó a funcionar porque afortunadamente he encontrado
pues una comunidad muy bonita que está apasionada por los libros y por las ciudades y por viajar y por encontrar estas conexiones entre ambas disciplinas, que me parece que es algo muy bonito y que no se hace tanto en la Ciudad de México. Exacto. Pero estos viajes literarios son en serio, o sea, no es viajar sentado y tú te imaginas y demás. No, no, son paseos, son recorridos turísticos en la ciudad. Al principio, como llegó la pandemia, tuve que adaptarlos, entonces eran virtuales. Y esto me dio la posibilidad de hacer viajes, por ejemplo, al Dublín literario. Hice uno basado en Harry Potter que tuvo mucho éxito, supongo que por la popularidad. Y ya ahora que pues podemos salir a la calle nuevamente, sí estoy haciendo recorridos, por ejemplo, inspirados en novelas. Tengo uno que está inspirado en Santa de Federico Gamboa y pues caminamos por Chimalistac, leemos algunos fragmentos de la historia y es muy padre porque algunas personas sí terminan de leer la novela y al caminar la ciudad pues es una experiencia completamente... ¿Y musicalizado con Agustín Lara? Sí, les pongo la canción si nos da el internet. También hay otros paseos, por ejemplo, el primero que empezó todo fue en Santa María la Ribera, que es un barrio precioso, con mucha historia, con muchos escritores y también que ha inspirado las plumas de algunos de ellos. Entonces ese recorrido me gusta bastante porque se da como el contexto histórico de la colonia para entrar un poquito, entender el lugar en el que estamos y después ya se vuelve totalmente literario, entonces pues entramos a bibliotecas, a librerías, también pues leo algunos fragmentos de crónicas o de publicaciones que ya están descatalogadas y creo que eso lo hace muy valioso porque la gente se emociona, ¿no? Incluso he llevado algunos libros que he conseguido de autores que tengo firmados, entonces la gente pues se pone muy contenta. Y ahí en Santa María la Ribera hay muchas librerías. No antiguas, libros, es que lo que pasa es que ya no le llaman de viejos, sino otro tipo de libros, no me acuerdo cómo le llaman ahora, pero estas librerías que puedes encontrar, híjole, títulos que ni sabías, ¿no? Sí, son mis favoritas, pues les dicen anticuarias o librerías de viejo todavía les siguen diciendo. Pero ya me dijeron que no les gusta mucho eso. Sí, era por eso. Pero ahí, y por ejemplo, ¿dónde van ahí? ¿Al Museo de Geología o al Chopo? No llegamos hasta el Chopo. Vamos a los alrededores del kiosco Morisco. Ya. Sí, por ahí hay algunas librerías muy, muy buenas. Sí. Por cierto. ¿Y ahora ya estás tú sola? ¿Ya tu novio no le entra a o no, sí? siempre me ha apoyado, pero bueno, él tiene un trabajo formal entre semana, entonces yo soy la que lleva la mayor parte del proyecto, pero siempre he tenido a personas que están ahí apoyándome, dándome consejos, o sea, no es como un proyecto que haya hecho yo sola. Sí está como mi imagen detrás y yo soy la que contesta los mensajes, o sea, todas las redes sociales y estas cosas, pero ha habido personas muy importantes que siempre me han apoyado. Antes que se nos olvide, vamos a dar de una vez las redes sociales. Sí. ¿Qué tienes? ¿Twitter? ¿Instagram? Sí, bueno, el Twitter es un poco más personal, es @carlasSNA y ya del proyecto tengo Instagram y Facebook, que es @Ciudad Literaria CDMX. Ciudad Literaria. Y yo te contacto porque, bueno, resulta que yo, precisamente de las librerías, he hecho por ahí algunos podcasts y esto, y me encontré con Jorge Arturo, que es de ahora Librería Limonca, y él me dijo que te conocí, entonces dije, a ver, porque dice, ha hecho tours literarios, y entonces te busqué y me sigues en Twitter, entonces dije, voy a hacer ahí el contacto, que eso es lo padre, ¿no?, de las redes sociales, que hacemos esta comunidad de quienes hacemos, podría decirse que lo mismo, pero diferente. ¿No? Sí, justamente, pues ha sido una gran oportunidad porque gracias a las redes sociales también he llegado a más personas, he conocido gente que está igual de apasionada, ¿no?, por las librerías, también a escritoras y escritores que admiro, entonces eso ha sido como un canal muy importante para estar en contacto y descubrir a otras personas apasionadas que hacen cosas muy padres. Exacto. ¿Y alguno de los escritores te ha acompañado a estos viajes o estos tours? No, realmente el contacto se ha hecho, por ejemplo, a raíz del recorrido que hago en Santa María me contactó Héctor de Mauleón, entonces me invitaron a participar en El Foco, creo que fueron 5 programas o 6, entonces ahí estuve platicando con ellos, o sea, realmente creo que de escritores no han ido, pues, Ulises Paniagua, por ejemplo, hicimos una cena literaria el año pasado con él, y fue muy interesante porque llevó su último libro, ahí se lo firmó a los asistentes y estuvo platicándonos un poquito pues el contexto. Digamos que me gustan mucho los recorridos literarios, pero también tengo en mente hacer otro tipo de experiencias que también nos nutren como lectores y como amantes de la ciudad. Entonces se te van ocurriendo ideas y dices, quiero hacerlas, como la cena literaria, comida o algo, que también esto es pues
Es interesante, o sea, siempre hay como esta forma de poder hacer más cosas. Quizá no vamos a descubrir el hilo negro porque ya está, no. pero dar cosas diferentes a la gente creo que es importante y darles ese empujoncito para que puedan leer, ¿no? Sí, creo que la conexión con la ciudad, bueno, sobre todo de conectar esta parte turística con la literatura, ha sido algo que ha funcionado muy bien en otras ciudades del mundo y creo que en Ciudad de México tenemos mucho material para seguirlo haciendo y que es una forma en la que las personas se pueden volver a asombrar con su propia ciudad. Yo al inicio pues tuve consejos de mucha gente diciéndome que mejor abriera estos recorridos para extranjeros porque aquí a nadie le iba a interesar, ¿no? La parte cultural y menos la literaria. Sí. Y pues yo me arriesgué, yo creo que sí hay gente dentro de la Ciudad de México que no conocen. Quizás conocen lo más famoso, ¿no? El Palacio de Bellas Artes o no sé, Chapultepec, que es un lugar súper turístico, pero yo siempre trato de buscarle el lado B. Entonces, por ejemplo, ahora justo, bueno, próximamente va a haber un tour literario en Chapultepec, entonces vamos a ir a zonas que no son tan conocidas o que sí son medio famosas, sobre todo en la literatura, pero pues vamos a ir a caminar a esos alrededores literarios de la zona. Sí, exacto. Y Chapultepec ha sido escenario hasta de películas, libros y muchas cosas, ¿no? Y les podrás decir, ¿cómo eliges, por ejemplo, el tour literario? Primero se te ocurre el autor, la historia o el lugar, ¿cómo vas tejiendo todo? Pues realmente es, yo creo que el lugar. O sea, primero elijo un lugar. De hecho, ya en los últimos paseos sí hago votaciones en las redes sociales para que la gente misma me diga a dónde quiere ir, ¿no? Entonces, el último justo fue votación entre la Roma o Chapultepec. Y sorprendentemente ganó Chapultepec, porque la Roma me lo han pedido mucho y tengo gente que ya tomó todos los recorridos y quiere tomar nuevos recorridos. Entonces, pues dije, bueno, vamos a hacer Chapultepec. Y ya a partir de ahí, pues me pongo a buscar, pues primero la historia del sitio. Si puedo hablar con gente que sea local, pues me gusta mucho, ¿no? Con cronistas también. Y voy documentándome, leo muchos libros que también pues tengan como escenario esos lugares y así es más o menos como voy construyendo los recorridos. ¿Y cómo le hace la gente para saber entonces de estos recorridos? ¿Va a tus redes sociales o cómo les avisas? Sí, pues principalmente es en las redes sociales, pero también diseñé un sitio web que es www.ciudadliteraria.com.mx y ahí se publica un calendario en la sección de Bibliotours y lo voy actualizando cada mes con las fechas de los recorridos. Ah, y se los das con anticipación, ¿como cuánto tiempo? Sí, pues con un mes, de hecho ahorita ya perfecto. Casi les mando el de octubre. ya se los mandé. Entonces ya lo tienes así como planeado, organizado y de todo. Sí, así es. Eso también está interesante. ¿Y tienes cupos limitado para que también no...? Sí, es bastante limitado. De hecho, a veces se agotan muy pronto los lugares. Entonces hay gente que ya lleva como tiempo esperando algunos recorridos porque sí, se agotan y pues ya se quedan un poquito en espera. ¿Cuántos pueden ser hasta el...? 20 personas máximo. Sí, también para que los puedas atender y darles una buena atención a todos, sí, ¿no? justamente. Hasta allá 35 niños. Exacto. Ya. Así es. ¿Y entonces eso los haces que cada fin de semana? Sí, trato de hacerlos cada fin de semana. Sobre todo son los sábados, que es cuando las bibliotecas están abiertas a veces. O pues ahora ya empezamos los domingos también. Ah, ya. ¿Cuánto duran? Duran aproximadamente 2 horas y media, que es más o menos por la mañana también, entonces eso es lo que duran. ¿Que se vayan preparados con su agüita, unos tenis? Sí, exacto. ¿Caminan mucho o no, a veces no tanto, porque la mayor parte del público que va son personas mayores, entonces trato de que los lugares no estén como tan alejados. De hecho, hay algunas rutas que las parto en diferentes secciones. Por ejemplo, hace unos meses hice con mi querida Beca Duncan 3 recorridos en Coyoacán, que justo los partimos porque hay mucho que ver y aunque no está tan lejos, pues sí, es mucha gente, ¿no? Y eso es, usualmente sí abrimos un poquito más el cupo porque son más populares, pero tratamos de pensar mucho en que pues no se cansen, que estén a gusto y que tengan tiempo para después irse a comer o a explorar más librerías. Exacto. ¿Y Beca porque vive ahí en Coyoacán? Sí. ¿No? Digo, Héctor no vive aquí en Santa María, pero conoce porque de ahí es su abuelo. Sí. ¿No? Entonces se conoce ese rumbo. ¿Con quién más has trabajado o has hecho colaboración? Pues al principio de este año nos unimos varios proyectos que tienen, por ejemplo, algunos están orientados más hacia arqueología, yo que soy de libros, había una chica que era antropóloga y hicimos un colectivo que se llamaba Divulgaduría. Entonces con ellos también hice un recorrido en la Alameda del centro histórico y estuvo bonito porque fue como ver justo la parte de la Alameda a partir de diferentes perspectivas. Ya.
¿Por qué fue que a ti te llamó la atención esto de los libros, del diseño, pero precisamente de los libros? Pues fue como también parte de que alguien me lo contagiara en la universidad, porque bueno, yo ya les he contado en Ciudad Literaria que no desde niña era lectora, no siempre me gustaron los libros. Entonces, hasta que estuve en la universidad fue cuando empecé a leer un poco con más seriedad, porque un amigo me empezó a recomendar libros muy buenos que me gustaban mucho, y a partir de ahí pues traté de hacer lo que fuera por conectar mi vida con la parte literaria. Que a veces es como muy ad hoc, ¿no? Y si te gusta la poesía, por ejemplo, dices, ay, esa como que me queda, o el libro, tal, o... ¿Qué tipo de lectura es la que más te gusta a ti? Pues ahora he leído mucho sobre viajes y sobre todo crónicas de ciudades. Me gusta mucho saber el origen pues de distintas partes del mundo, pero también estoy leyendo muchos libros acerca de justo de librerías, de bibliotecas. También hay unos bastante interesantes, y por el Club de Ciudad Literaria es más o menos el enfoque que le estoy dando incluso ya a mi biblioteca, ¿no? Puros libros casi de ciudades, de viajes y de bibliofilia. Ya la comida ya no, ya la gastronomía salió. Pues me gusta un poco de todo, pero principalmente eso es ahora mis temas. Ya. ¿Tienes todavía planeado así como que hacer algo que dices quiero hacerlo y para este año, el próximo? Sí, hay bueno, muchas cosas, o sea, tengo muchas cosas en mente que me gustaría hacer. Quisiera experimentar un poco más con la parte de escenas literarias, porque fue un evento muy bonito que gustó mucho, el cupo fue bastante limitado, pero creo que tiene mucho potencial y puede ser algo pues muy memorable en la vida de las personas, que es lo que a mí me gusta impactar. También estoy pensando ya hacer viajes literarios fuera de la Ciudad de México, irnos a Puebla Literaria, Querétaro, o algunos estados que están pues cerca acá de la ciudad, y eso es como lo más próximo. También me encantaría en algún momento abrir una librería de viajes, entonces hay muchos proyectos todavía. Eso sería bueno. Sí. Y dices, por ejemplo, estas escenas, y mezclando un poquito con los museos, la Casa Rivas Mercado hace ese tipo de cosas, ¿no? Cristóbal tiene preparado ahí a Antonieta, hace la escenificación, les enseña la casa y les platica. Eso también está, ¿sí lo has visto? Sí, pues también de Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla, lo que hacían en el castillo de Chapultepec, me gustaba mucho, y creo que compartir la mesa con las personas y inspirarnos en la gastronomía y mezclarlo con la literatura también puede ser algo muy bonito. Entonces, con los conocimientos de Edmundo y con la comida de Yuri, se la pasaba uno fabuloso. Exacto. ¿No? Y qué bueno, porque eso, ahí sí ya viene la gastronomía, porque es los chefs, y ese tipo de cosas creo que son interesantes. La gente que se anime, quizá, no sé, digo, no es económico, No, la verdad no, porque organizarlo conlleva el trabajo de mucha gente. Eso sí, también, por eso me he detenido un poquito, porque tienes que ver el lugar, el chef, ¿no? Todos los preparativos de la comida. Entonces son muchos gastos que se utilizan, y de hecho las cenas gastronómicas que hay en la actualidad no son económicas. Entonces eso también es algo que pues sí me gusta dejar muy claro a la comunidad. O sea, en cuanto a precios, no se puede dar más barato, no puede ser definitivamente gratis, porque este tipo de proyectos los hacemos personas normales, que no somos ricas ni nada de eso. Entonces y que una de las cosas es que a esto nos dedicamos por eso. Sí. O sea, ¿no? O sea, tú decías hace ratito, tu novio trabaja de forma formal. Sí. Nosotros, este es un trabajo, o sea, no es el hobby, no es el... ¿no? A pesar de que es nuestra pasión, por supuesto. Sí. Pero esto nos conlleva al tiempo, a todo lo que hacemos por ustedes, para que ustedes disfruten, pues un poquito que valoren ese esfuerzo y ese trabajo. Sí, pues yo creo que sí, la comunidad lo termina valorando, porque uno se da cuenta, ¿no? Cuando un proyecto sí está hecho con mucho corazón, pero también muy profesional. De hecho, en la otra revista que tenía con mi novio siempre, bueno, a veces nos llegaban cartas, por ejemplo, queriendo hacer servicio social o queriendo colaborar con nosotros, de ilustradores, de escritores, porque se veía muy, muy profesional. Claro. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, pues siempre que se note, ¿no? Y me gustaban esos comentarios, porque yo sentía que la gente pensaba que detrás de estos proyectos hay un gran proyecto, o un gran equipo con muchas personas detrás, porque así lo parece, pero pues realmente somos 2, 3 personas, ¿no? Y los que colaboran de forma cotidiana. Sí, sucede igual, ¿no? Que a todos los que colaboran en Crónicas de Bancota, soy yo, y yo. Y hay algunos que sí colaboran haciendo algunas cosas, ¿no? En la revista y demás, pero sí, prácticamente, pues aquí estoy. Sí. Eso es para cada una de las cuentas, ¿no? Pero también digo, hay que valorar pues todo lo que hacen, y qué bueno, porque
pues con esto la gente conoce más, que eso también es como el objetivo Sí, que tenemos, ¿no? De dar a conocer exacto. esto. Y te digo un poco porque nos juntamos por esto, por hacer esta comunidad de que tú me sigas, yo te sigo, y que vas conociendo, ¿no? A Héctor, a Beca, no sé si lo hiciste con Libreta Negra, lo del otro, a ellos, ¿no? A Omar y demás. Entonces nos conocemos ahí en el mismo grupo. Exacto. Entonces tampoco es para que andar con envidias, porque pues creo que no, de mi lado, pues no. Sí, o sea, de hecho fue Twitter el que nos unió y justo en pandemia, porque vimos que pues somos personas muy apasionadas por compartir lo que sabemos, por compartir nuestros intereses, y es algo muy bonito porque gracias justo a Beca, por ejemplo, pues mi proyecto empezó a crecer mucho. También con ella ya he tenido varias charlas, la invité al podcast, que fue pues la manera en la que nos conocimos. Entonces pues se va formando una comunidad, o sea, así como de divulgación, de gente que le gusta la cultura y que tiene proyectos propios, y entre todos nos ayudamos y también vemos o nos damos consejos, ¿no? Claro. De qué es lo que podemos hacer, y creo que crecemos todos juntos y eso es muy bonito también para Y la darnos a gente. conocer todos, Sí. ¿no? Nada de que tú no, porque haces lo mismo que yo. A mí me tienes sin cuidado, Exacto. aunque encontrara mi doble, o sea, qué bueno, hay que darle Sí. esa difusión. Exacto. ¿Cómo se llama tu podcast? Y también Ciudad Literaria. Ah, ya, y estás en Spotify, en iPodcast, en todos estos. Sí. Desde la página web ahí está, bueno, prácticamente todo lo que hago, el tema de agendas, el tema del podcast, de los recorridos, y bueno, lo que se me vaya ocurriendo está todo Los centralizado. podcasts, ¿cada cuándo salen? Pues ahorita los estoy haciendo un poco sin tiempo, o sea, cuando me da tiempo, cuando me da la existencia, hago cada episodio, porque también ahí pues otra vez yo grabo, ¿no? Así como tú, edito los episodios, los subo, hago el diseño de las portadas, entonces es algo complejo, algo tardado, sí. pero los quiero hacer por lo menos quincenales para que ya vuelva a tomar ese proyectito. Sí, exacto, y para no dejarlo, porque también todo va sumando, ¿no? Y te ven por un lado, te ven por el otro, y entonces dicen, ay, también tiene esto, Sí. y como que eso va sumando. Y luego lo de las agendas, estas agendas las haces, son unas agendas muy bonitas, Muchas porque gracias. también las diseña ella, por supuesto, y también las hace ella, y tú luego en la página, pero también en las redes, pues las das a conocer, ¿no? Sí, exacto, y realmente ese proyecto me gusta mucho, prácticamente no gano nada, o sea, quien gana es la gente que contrato para que me ayuden a hacer las ilustraciones o los textos, pero me encanta porque fue como lo que se me ocurrió para celebrar un año de Ciudad Literaria, ¿no? La primera que hice, entonces es como un proyecto que reivindica esta supervivencia de que otro año estamos ahí, y también pues siento que es un objeto bello porque sí, la gente utiliza agendas, ¿no? Si son todavía románticos como yo y de la vieja usanza, pues es la agenda, pero también me gusta meterle mucho contenido. Entonces, por ejemplo, en la del 2022 nació todo, el tema fue por librerías. Entonces, cada mes seleccioné una de mis librerías favoritas en la Ciudad de México, di el contexto de su historia. ¿Cuál es? Bueno, son 12 porque fueron como de mis de por mes. favoritas. Sí, Exacto, no tengo exacto. una favorita, pero tengo muchas favoritas acá en la ciudad. Pero además al final también incluí una guía de librerías, y toda la agenda está llena de efemérides de librerías en todo el mundo. Entonces más o menos es el concepto editorial de ese proyecto. Después, ahorita en 2023 se superagotó la agenda, ya no se consigue, ya se agotaron todos los ejemplares, y esa fue dedicada a bibliotecas. Entonces también estuvo muy bonito porque conocí espacios que no tenía idea de que existían, y ahora la 2024 va a ser todavía más bonita porque la voy a abrir con un nuevo club de lectura viajero, que lo que vamos a hacer es leer 12 libros ambientados en la Ciudad de México, pero cada mes, además de leer, vamos a hacer el recorrido del barrio que corresponda. Exacto. Entonces te va a invitar a leer y a viajar. Va, adelante, yo encantado. Y yo ahorita estaba pensando, lo que pasa es que siempre dice, ¿no? Alguien que le gusta el cine, ¿qué película es tu favorita? ¿Y qué libro es tu favorito? ¿Y qué bebida es favorita? ¿Cuál es el vino favorito? Es el que a ustedes les guste, el que ustedes quieran, con el que se sientan identificados, ¿no? Sí. Y es verdad, porque no puedes decir, ay, es que esta librería es... No, porque después hasta en el camino vas pensando, no es cierto, hubiera dicho esta otra librería, hubiera dicho este otro libro, cosas así, ¿no? Sí, totalmente, es muy difícil elegir solo una cosa favorita de todo lo bonito que hay en el mundo. Sí. Lo favorito es que estamos aquí y que podamos leer y que podamos ir y que podamos disfrutar. Exactamente. Aquí, por ejemplo, hay una librería y pues bueno, y en cuanto a libros, pues es que también, no sé, hoy me encuentro triste y me gusta un libro romántico, no una novela desgarradora, pero después otro día estoy con otro humor y me gusta
otro libro, ¿no? Exacto, sí, así pasa con estas cosas que al final son subjetivas y bueno, lo bonito también creo que es compartir, ¿no? Las impresiones y por eso también pues creo que los clubs de lectura son muy padres porque no estás leyendo solo. Sí, exacto. Y hay muchas librerías que necesitan eso. Lo que pasa es que ya son muchos autores, muchos libros, muchas librerías. Ahora pues también en la parte digital pues ya también es muy extensa, ¿no? Eso también... ¿Todavía crees que el libro, por ejemplo, físico, sea, para mí es mucho mejor, ¿no? Pero sea que todavía le vaya ganando ahí al digital? Pues no sé si le vaya exactamente ganando porque también ya hay mucha gente que lee pues en sus celulares incluso, ¿no? De hecho sí ha habido una conversación desde hace varios años de que pues ya lo digital iba a terminar con lo impreso. Yo creo que el lector y las lectoras van a leer donde sea, ¿no? O sea, hay libros, yo la mayoría sí leo en impresos porque sobre todo mi área y mi parte de investigación es justo buscar estas publicaciones descatalogadas, lo que ya no se edita, pero a veces ese tipo de libros sí están digitalizados, entonces como que siento que las dos plataformas se complementan y no tienes que elegir una, ni creo que una hace mejor a la otra, ¿no? Siempre vas a encontrar cosas muy útiles, por ejemplo, para los recorridos. A mí me gusta más encontrar los libros en digital porque puedes buscar ciertas palabras, ¿no? Entonces, si estoy buscando un autor o estoy buscando un título, me ahorra muchísimo tiempo que si solo tengo el libro físico y tengo que leerme 800 páginas para sacar información. Entonces, pues son mundos que se complementan. Sí, porque a veces es por comodidad, por tiempo, por ahorro de todo, ¿no? Sí. Digo, a veces uno está entrevistando y el próximo martes necesito leerme el libro y lo digital para tenerlo rápido y estarlo leyendo ahí en el camino, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, a mí siempre me va a gustar mucho más el papel, ¿no? Porque también soy diseñadora y me encanta ver los papeles. Creo que ahora hay editoriales que están haciendo cosas fascinantes, tanto en México como en el resto del mundo, entonces eso también es un mundo muy hermoso. Y hay libros también ya distintos, la maquetación es distinta ya, o sea, a veces compleja, o sea, a veces sí está así como que por dónde empieza. Hay que ver, tampoco hay que ser tan exagerados en esto de la modernidad, porque todavía estamos muy clásicos para poder entender a veces en eso, ¿no? Pero sí hay libros muy buenos digitalmente. O sea, eso sí también está interesante. Sí. Y en cuanto a museos, por ejemplo, ¿cómo son los recorridos? ¿Dices que habías trabajado con museos? No, más bien, bueno, lo que hago es difundir su existencia. Por ejemplo, aquí en la Roma estamos muy cerquita del Museo de Ramón López Velarde. De la Casa Ramón López Velarde. Ajá, porque en el mundo, bueno, yo no solamente hablo de la Ciudad de México en Ciudad Literaria, sí hablo de museos literarios en todas las partes del mundo. De hecho, el año pasado hice un recorrido de museos literarios solamente de escritoras, que son muchos menos de los que se les han dedicado a los autores masculinos, pero creo que es un tema muy interesante porque a veces cuando viajamos pues siento que nos vamos justo a esto, ¿no? A lo más común, a lo más famoso. Sí, exacto. Pero encontrarte con una librería o con una biblioteca, con algún evento que están haciendo los museos, creo que siempre va a cambiar tu perspectiva y te vas a llevar una experiencia pues casi irrepetible. Entonces me gusta rastrear este tipo de lugares y bueno, en México y en el mundo hay bastante. Y es que en la colonia Roma tienes que hacer este viaje literario porque en realidad está formidable. La Casa Ramón López Velarde, pero también la Rafael Tovar y Teresa, también es una casa muy bonita, pero también tenemos, por ejemplo, bueno, aquí en Orizaba y Puebla, pero también está las casas que conforman la colonia Roma, que te hacen el libro de José Emilio Pacheco, ¿no? Las batallas en el desierto, y después película, que lo pueden ver en la película, ¿no? Mariana, pero esta casa en realidad existe, está hermosa. Sí, exacto, pues así de la literatura y también del cine van saliendo lugares que a lo mejor tú ves y que piensas que solo es un edificio, pero que al conocer su contexto, pues ya te maravillas y cambia tu forma de ver ese lugar. Y para que se sigan enojando, Roma, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Esta casa que no es esa, sino la de enfrente, donde se graba, pero se graba la fachada de enfrente, esa también está... Sí, pues ya es parte de la historia, ¿no? Sí. En Tuxpan, creo que está en la calle de Tuxpan, para que la visiten. Y así hay muchas casas aquí por la Roma. Roma Condesa, la casa también de no sé si conozcas, del Museo Casa de Venustiano Carranza. Ah, sí, vi, ellos tienen una biblioteca, por ejemplo, que me interesa. También abrió hace unos años la de Octavio Paz en Tacubaya. Sí, ahí en bueno, que en esa casa realmente... No, Tacubaya, ¿no? Que vivía el abuelo. ¿No es la que está enfrente de la iglesia?
No sé, la verdad es que me confundo mucho entre los dos, pero ya abrió, es una de las últimas donde vivió con su pareja. Ajá. Y ya la adaptaron, están haciendo ahorita conferencias, está abierta, tiene su estudio, entonces... Sí, pero esta es bueno, no, pero Octavio Paz también vivió en la Fonoteca. Sí, ese es ahora en Coyoacán, Ajá, en Francisco Sosa. Sí, todos estos recorridos ahí también para que la vean y disfruten. Y qué bueno, porque entonces tú estás pues en esta parte de los libros, pero también museos, pero también casas, pero también de todo. Sí, así es. ¿Y en pandemia le suspendiste o todavía no estabas o fue despuesito? No, fue, de hecho hice un recorrido presencial, el primero de Santa María, pero después los pasé todos a virtuales. Entonces en pandemia estuve haciendo el podcast y recorridos virtuales. Que te ayude, por ejemplo, es verdad que estaba diciendo en virtual, para estar en otros lados a los cuales no puede uno salir. Exacto. Pero hoy en día ya también como que esta parte, lo que pasa es que nos recuerda a esa época de pandemia y como que ya no queremos regresar, ¿no? Pero también hay recorridos virtuales buenísimos, ¿no? Sí, se están haciendo unos muy interesantes, justo como dices, cuando no podemos a lo mejor ir todos los días a París o a las ciudades famosas o algunas muy lejanas, pues creo que son una gran forma para conocer el mundo. Exacto. Alguno por Polanco, que luego mucha gente no toca Polanco. Sí, justo. Ajá. No, ahí también hay cosas bonitas, digo, desde el Jardín Pushkin o... Sí, pues ahí todas las calles se llaman como escritores o como figuras históricas, aunque no vivieron ahí, pero pues es interesante saber los nombres de las calles. Sí, no, porque aparte pues no estuvieron en esta época. Así es. Sí, eso es interesante. Pues que bueno, ya conocemos un poquito más a Carla Seseña. Yo te digo porque me dijeron, oye, entrevístala. Voy a ver, y resulta que me conocía, bueno, por medio de las redes sociales, y te digo, es que aparte uno va formando estos madejas, ¿no? De estambre, ahora que tampoco ya el estambre es como muy común. No sé si te acuerdas, había un estambre que se llamaba el gato. Ajá. Así de ese tipo que las abuelas y demás tejían. Hacer como ese tipo de juntarnos entre nosotros y poder hacer algo. De verdad, quitarnos el que, ay, no, yo no lo invito. A mí no es que no se me da eso, yo siempre ando invitando a todos para conocernos todos. Y en lo que yo pueda ayudarte, conozco autores, conozco alguna gente de estos medios literarios, por ejemplo, y pues adelante. O sea, por mí no hay inconvenientes, si lo conocemos lo contactamos y por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí no hay colores ni... Sí, así es como debe ser. Sí, no, aquí no importa que le vayas a la América o a las Chivas, eres aceptada, aunque alguna religión o credo, no, aquí somos apartidistas y no hay problema. Perfectísimo. ¿No? Yo te agradezco mucho el tiempo. Ay, no, al contrario, Arturo, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti porque se tuvo que esperar un poquito. Estamos en un evento, pero qué bueno, porque a veces no tienes nada y cuando tienes algún evento se junta otro y otro. Sí, hay mucho que ver en esta ciudad. Sí, exacto. Y de verdad que sí, caminar y ver y que puedes conjugar todo, es verdad, esto de los libros los puedes conjugar. Hay muchos libros, ahora que también ando haciendo desayunos con plática. Ay, qué padre. Que se junta por ejemplo, libros que hablen de Chapultepec, pero que también hablen de Popotla, del Ahuehuete, que también hablen de Xochimilco. Hace poco hubo también el Premio Nacional de Poesía a Rolando que escribe sobre Xochimilco. Todos estos lugares, yo siempre digo que todos los lugares tienen historia. Sí, totalmente, así es. ¿No? Sí. ¿Por escribir no te ha dado a ti? No, la verdad es que no hay tiempo para eso todavía. Le tengo mucho respeto a la escritura, entonces todavía no. Sí, tengo un pequeño blog en el que pues escribo cuando me nace y sobre todo reseñas de lugares y de personas que he conocido. Por ejemplo, hay uno muy bonito que me conmueve mucho porque hay personas que me han dicho que también les gustó, que hice sobre Edgar Anaya, que lo entrevisté también, fue mi amigo y lo conocí gracias a esto que estoy haciendo. Entonces ahí le dediqué un artículo porque falleció recientemente, entonces sobre esas cosas escribo. Algunas cosas así pasan. También, bueno, el primer encuentro de poetas iberoamericanos también está dedicado a David Huerta. Y si checan ahí, en alguna ocasión lo he entrevistado en Poesía por Primavera. Y cuando te dan la noticia que dices, ¿cómo es posible? O sea, y mucho más joven que uno, ¿no? Javier Raya, por ejemplo, también.
y que se adelanten en el camino, pues sí sientes un nudo, ¿no? Porque Sí. si dices, yo lo entrevisté, yo estoy platicando con él y que ya no esté, sí te Así da es. eso. Pero qué bueno, también, pues bueno, hay testimonio, Sí. que eso es lo que se queda. En tus redes también haces como estos viajes, los grabas algunos, o las fotos, o... Pues reseño los lugares, sobre todo hago reels de bibliotecas Ah. y de librerías para que la gente las conozca, ¿no? Me gusta encontrar como algunas que no son tan comunes, entonces es bonito porque siento como que el viaje las personas lo están haciendo conmigo, entonces si están buscando pues librerías, bibliotecas y espacios librescos, por ahí puede ser un gran comienzo. Para que empiecen a leer, de verdad que es muy bonito y es como el ejercicio. Lean 5 minutos, mañana 10, después 15, después Exacto. 20, ¿no? Y después ya se avientan el Quijote. En busca del tiempo perdido. Exacto, todos estos libros, ¿no? Los bandidos de Rey Frío, que también son como 800 Ay, sí, páginas, eso está larguísimo. pero está buenísimo. Y ese también es un recorrido por el Sí, México pues se antiguo. podría hacer solamente uno o varios recorridos con base en ese libro, porque es muy grande y tiene muchas descripciones bellas Exacto. y que te hacen viajar en el tiempo. Exacto, qué bonito es platicar con gente que sabe y que conoce. Gracias, Carla, de verdad. Ay, no, al contrario, pues estamos en contacto. Claro que y sí. muchas gracias a quienes están viendo esto. Así es, y ayúdame a reproducirlo para que ya Sí, claro que sí. que lo vean más. Gracias, amigos, y pues nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con otro programa más de Crónicas de Banqueta Presenta. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias.